¿Qué brechas principales de la trama no puedes superar? En Ant-Man, Hank Pym explica que es capaz de reducir a las personas / objetos reduciendo el espacio en los átomos, y esto significa que la persona / objeto conserva su masa. Así es como todavía puede ofrecer un golpe efectivo mientras se encoge. Pero luego vemos a Scott Lang montando sobre una hormiga, corriendo los brazos de las personas y otras cosas que serían imposibles si todavía tuviera la masa de un hombre adulto. Y luego está el tanque de varias toneladas que Pym tiene en su cadena clave. Gran película de lo contrario, pero esto todavía me molesta. ¿Y si la situación fuera diferente, al aumentar en tamaño, no debería también mantener la misma masa? Debería haber sido mucho más sencillo derribarlo en la guerra civil. En el programa, con Picazón y Rasguño, hay un episodio en el que Picazón toca el esqueleto de Scratchy como un xilófono. Golpea la misma costilla en sucesión, pero produce dos tonos claramente diferentes. Quiero decir, ¿que debemos creer que este es un xilófono mágico o algo así? Ja, muchacho, realmente espero que alguien haya sido despedido por ese error. ¿En el CD-ROM de Itchy and Scratchy, hay alguna forma de salir de la mazmorra sin recurrir a la llave mágica? The Walking Dead o cualquier película zombie para el caso, aparentemente los zombies son tan fuertes que han vencido efectivamente a los militares y la sociedad se ha derrumbado. Aún así, un montón de sobrevivientes de etiquetas de trapo pueden sobrevivir con machetes, martillos y escopetas. Además, ¿por qué demonios no usan ropa más gruesa? Tú y tus amigos son mordidos todo el tiempo porque usas camisetas y camisas delgadas. Me gusta como en Shaun of the Dead parece que todo ha terminado, pero al final el ejército aparece y restablece el orden. Creo que este sería el escenario más probable: un pequeño pueblo o una localidad se ve afectada, algunos sobrevivientes logran escapar y alertar a otros, el ejército llega y desinfecta la zona. Fin de la crisis. Harry Potter y el Cáliz de Fuego secuestran uno de los exaurores más peligrosos del mundo. Supone que su identidad se transmite el cáliz para escupir el nombre de Harry, con la esperanza de que no lo rechace. Ayuda a Harry para que lo haga ganar, lo cual casi no, todo para hacerle tocar un objeto. Como se muestra más adelante, podría haber sido cualquier objeto. Podrías haberle enviado algo por correo. Podrías haberlo invitado a tu oficina después de asumir la identificación de Moody e ir a "Oh Harry, por favor, agarra esa cosa para mí" y termine con eso. La intención parecía ser que se diera la impresión de que Harry había fallecido en un accidente, lo que permitiría que Voldemort permaneciera en las sombras. Era una trama bastante compleja, pero no deseaban revelar al mundo que el Señor Oscuro había resurgido. Ok, aquí hay uno que he estado reflexionando durante años. Entonces, en Hannah Montana, el padre de Hannah es Billy Ray Cyrus. Miley vive con su padre en su casa, pero Billy siempre está en los conciertos de Hannah actuando como su padre. ¿Cómo no nadie se da cuenta de que Miley es su hija? Un momento memorable de la serie fue cuando se cuestionó la identidad de un personaje, provocando una reacción exagerada: si Hannah no es realmente Miley, ¿eso significa que no es mi hija? Póntelo bien. Deja de reír, no estoy bromeando. Esta escena resalta la mezcla de comedia con situaciones absurdas que caracterizan el programa, creando un efecto hilarante y sorprendente en la trama. En Toy Story, Buzz cree que es un verdadero guardabosques y no un juguete. Sin embargo, cada vez que Andy u otra persona entran en la habitación, se congela y actúa como un juguete. Obviamente no es una respuesta involuntaria porque cobran vida frente a Sid. Al igual que aquellos que piensan ser figuras divinas y evitan ciertas acciones, Buzz se mantiene inmóvil ante los humanos, guiado por un instinto de protección personal. La ilusión no radica en no reconocer que es un juguete, sino en el intento de ignorar que no es el único Buzz Lightyear que existe. Esta es mi perspectiva sobre la situación. En The Walking Dead, todavía encuentran gasolina y autos que aún corren. Pero en realidad, el gas comienza a salir mal después de unos meses y luego los autos no corren tan bien como deberían. Después de alrededor de un año, los autos corren como una mierda. Tal vez han podido refinar su propio combustible. Desde la segunda temporada, alguien ha estado muy en desacuerdo con esto. Además, ¿por qué no se utilizan bicicletas? Sería mucho más fácil escapar de un zombie montando una, son sencillas de cuidar y permiten llevar más provisiones, entre otras ventajas. Star Wars, si Obi-Wan estaba tan interesado en esconder a Luke de su padre en Tatooine, ¿por qué no le dio un nombre falso? Leia obtuvo un nombre falso. Fue por Luke Skywalker. Hubiera hecho que fuera un poco más fácil esconderse del Imperio.
Vader no tenía intención de buscar a su hijo, ya que asumía que lo había eliminado al estrangular a Padmé. Además, jamás habría regresado a Tatooine, pues detestaba la arena, era áspera, irregular y se metía por todas partes. En un universo con trillones de formas de vida conscientes, las probabilidades de localizar a Luke, sin siquiera saber de su existencia, eran increíblemente mínimas. En la película El otro, Two Towers, parece que la carne está en el menú, muchachos. ¿Dónde diablos ha visto un orco un menú? Nunca he visto las carreras que no son de ORC con ningún tipo de menú. ¿Pueden los orcos incluso leer? Esa línea siempre me hace pensar. Es curioso cómo en la historia se habla de menús y comida, pero realmente no sabemos mucho sobre la cultura orca. Nunca los vi en un restaurante. Supongo que para ellos, la comida simplemente es algo más directo. Siempre me pregunto en qué momento decidieron que necesitaban un menú. Tal vez solo les gusta improvisar en la cena. Barbie, princesa y el indigente. Cuando cambian por primera vez, el indigente se sorprende al servir el desayuno en la cama, y la criada dice al igual que la señorita de la mañana, pero luego la reina descubre que ella desaparece porque no estaba en el desayuno esta mañana, por supuesto. Ella no, lo tiene en la cama todas las mañanas. Necesito respuestas. La verdad es que a veces las cosas se ven más simples de lo que son. Recuerdo una vez que mi amigo se despertó tarde y se perdió un desayuno familiar. Todos en la mesa le decían que había comida deliciosa, pero él solo se quejaba de estar cansado. Al final, se dio cuenta de que en casa siempre se pierde lo mejor. Supongo que en la vida también hay momentos en los que no valoras lo que tienes. En las primeras partes si Futurama Zoidberg regresa a su planeta natal para tratar de aparearse. Él no lo hace y resulta que su especie muere cuando se aparean para que todos en el planeta estén jodidamente muertos, excepto por lo que se convertirá en recién nacidos y una generación completamente nueva. Sin embargo, hay como otros 5 episodios con un montón de personas de su planeta e incluso uno con lo que supongo que su madre habla de cómo debería ser médico. Simplemente no tiene ningún sentido para mí. Además, parece que pueden reproducirse de manera asexual. Era una entidad similar a un coral, que tenía muchos hermanos a su alrededor. Zoidberg simplemente no tiene sentido. Ya sabes, como en Suicide Squad, la idea de la película es que estos villanos tienen que entrar y salvar el día, porque no hay otra opción. ¿Qué diablos está haciendo Aquaman o Flash o Wonder Woman al principio? Les muestra encerrando a los villanos, y luego, cuando el mundo necesita salvarse, supongo que no están allí. Además, muchos integrantes del equipo serían ineficaces. Se requiere a alguien capaz de enfrentarse a un ser como Zod. Un personaje que emplea un bate y otro que lanza boomerangs no representan una verdadera amenaza para un semidios. En un contexto realista, solo ciertos colegas podrían hacerle daño a Superman, salvo que se cuente con un arma especial. Pueden lidiar con conflictos menores, pero no con amenazas de la magnitud de Zod o Doomsday. El día libre de Ferris Bueller. Cuando Ferris corre a casa y corre frente a su hermana y madre en el auto. Todo lo que la hermana tenía que hacer era decirle a la madre Ferris está frente al auto. Pero no, ella decide correr a casa para demostrar que Ferris no estaba en casa. La película mostró que cada vez que se mencionaba a Ferris, especialmente por parte de su hermana, los padres no le creían. Si ella hubiera afirmado que Ferris estaba frente al auto, su madre tampoco la habría creído. Correr hacia casa para llegar antes que Ferris sería una prueba irrefutable de que no estaba enfermo en realidad y que había estado mintiendo todo el tiempo. Uno que me molestó sin ninguna razón, y todavía lo hace, porque no le quita absolutamente nada a la historia, es que los trajes de hierro de Tony Stark son mágicamente de talla única. No sé por qué, pero siempre me cabreó. Es curioso lo que a veces nos molesta sin razón. Recuerdo que un amigo se quejaba de cosas similares. Una vez, discutimos sobre cómo en las películas todo parece perfecto, sin importar las leyes de la física. A veces, esas pequeñas inconsistencias nos sacan de la experiencia, y es difícil dejarlo pasar. Al final, a todos nos gusta un poco de realismo, aunque sea solo en las historias. De acuerdo, esta es extraña, pero ¿recuerdas cuando Carfax comenzó a anunciar en televisión? La parte era que los concesionarios de mala calidad no los usarían, e intentaron empeñar un informe de Carfax cuando los clientes solicitaron el Carfax muy superior. Ahora, de alguna manera, Carfax es la mascota Carfax. ¿Cómo se hicieron amigos estos dos rivales amargos? La historia de Carfax y Carfax es curiosa.
Al principio, eran como enemigos en el mercado. Carfax era la opción confiable, mientras que CarFox era solo una imitación. Pero con el tiempo, la gente empezó a ver a CarFox como algo más amigable y accesible. Así, decidieron unir fuerzas en lugar de competir. Ahora ambos representan la importancia de la transparencia en la compra de autos. A veces, los enemigos pueden convertirse en aliados. En Liar Liar, la gran revelación al final es que el prenup es nulo porque el personaje de Jennifer Tilly era menor de edad cuando lo firmó debido a la mentira sobre su edad para casarse. Pero si ella mintió sobre su edad para casarse, entonces el matrimonio también sería nulo, ya que no se puede casar con un menor sin el consentimiento de los padres, y ella no se cogería. La trama de Liar Liar tiene algunas cosas curiosas. El giro del final es interesante, pero la lógica en torno al prenup y la mayoría de edad no se sostiene bien. Si realmente mintió sobre su edad, el matrimonio también sería nulo. Así que, en teoría, no tendría derecho a nada. A veces, estas películas tienen agujeros en la trama que pueden ser un poco desconcertantes. Sin embargo, eso es parte de lo que las hace entretenidas. The Walking Dead, 2 veces han descubierto formas de poder caminar por los zombies sin darse cuenta. Una vez en la primera temporada, se frotaron las tripas zombies por todos lados y mientras no llueva no habría problemas para intentarlo nuevamente. Luego estaba el personaje que caminó 2 zombies en una cadena. Todo lo que hizo fue cortar las mandíbulas y los brazos y voilà podía caminar en multitudes de zombies mientras las tuviera con ella. ¿Por qué no todos hacen eso, o atan un montón de zombies sin mandíbula y sin brazos alrededor de sus campings para diferir a otros zombies? Esto me molesta mucho. Es curioso cómo algunos personajes encuentran formas tan ingeniosas de sobrevivir en ese mundo. La idea de disfrazarse con tripas o usar zombies encadenados es bastante creativa. Pero, supongo que requiere un poco más de trabajo y cuidado del que todos están dispuestos a hacer. Además, hay muchas razones por las que la gente no haría eso. Tal vez se concentran en otras cosas más urgentes que simplemente evitar más problemas. Hay un famoso agujero de la trama en Jurassic Park que arruinó la película una vez que se señaló. Cuando los autos se rompen bajo la lluvia, justo al lado del paddock T-Rex. Hay una jungla al otro lado de la cerca, completa con una cabra y un mecanismo para criarlo para atraer al T-Rex. Así que obviamente hay algún tipo de ganado subterráneo que tiene pluma, con el personal para el hombre, reemplazando la cabra en la cadena según sea necesario. Bueno, los autos se descomponen. T-Rex, dijo la cabra. Todo el infierno se suelta, y T-Rex se abre y ataca a los personajes principales. 5 minutos más tarde, toda el área más allá de la cerca es repentinamente una épica caída de 50 pies en una jungla, y el Dr. Grant y Lex tienen que repeler para salvar a Timmy del automóvil en el árbol. No sé. Tal vez toda la lluvia lavó toda esa instalación de atracción de cabras subterráneas y todo se hundió hasta donde estaba al final de la escena. Ese T-Rex tiene bonitos pasos de pie sísmicos. Ciertamente, hay una inconsistencia en la trama. Recuerdo haber visto una entrevista en la que Spielberg reconocía el problema, pero parecía no dar importancia a ello. Sin embargo, se menciona de alguna manera, son los fosos de concreto de los que habla Hammond durante el primer recorrido en jeep desde los helicópteros. Como es habitual, hay más detalles sobre los fosos en el libro. Batman vs Superman. Lex tomó a su madre y no pudo encontrar ninguna forma de localizarla. ¿No obtienes el nombre de los secuaces de Lex? ¿No golpean a todas sus pandillas? Entonces, está volando en lo alto del cielo y aquí está Lois de Punderground. ¿Qué tal volar hasta que escuchas a tu madre? Parecía una forma tonta de entrar en toda esa pelea de Batman vs Superman, y en consecuencia, una forma horrible de esa pelea. Es el título completo de la película, se le ocurre una razón adecuada para pelear primero. La trama suena algo forzada. Superman no tiene idea de dónde está su madre y, de repente, puede escucharla volando. Parece que el guionista no encontró una buena razón para que pelearan. Deberían haber desarrollado mejor el conflicto antes de lanzarse a la pelea. A veces, es mejor construir una historia sólida en lugar de apresurarse a la acción. Al final, lo que importa es una buena historia. En Interestelar, necesitaban un barco de cohete gigante de 3 piezas para lanzar fuera de la superficie de la Tierra, pero cuando están en el planeta, esa gravedad es 2.5 veces más fuerte que la Tierra. Pueden despegarse con facilidad en la pequeña nave espacial. Si la tecnología existiera para crear un automóvil espacial que podría volar fácilmente, ¿por qué están utilizando la misma tecnología que usamos hoy para dejar la Tierra en primer lugar? Aún no he visto Interstellar,
pero según lo que sé sobre Kerbal Space Program, es posible construir una nave espacial de tamaño reducido que logre alcanzar la órbita. Sin embargo, para colocar esa nave en órbita con su carga completa de combustible, se requiere un cohete mucho más grande que transporte tanto la nave como su motor y recursos. Otra opción sería utilizar algún tipo de propulsión nuclear, la cual podría generar radiación, lo que la haría inapropiada para la atmósfera terrestre. En The Dark Knight, la escena de la fiesta. Después de que Batman y Rachel salen volando por la ventana, ¿a dónde va el Joker? ¿Simplemente se relaja en la fiesta? Escape a través del ascensor en el que llegó y, si seguramente, Batman podría haberlo atrapado. La película muestra que el Joker posee un entendimiento sobre el funcionamiento de las entradas en los edificios. Es posible que haya aprovechado ese conocimiento de alguna manera para lograr salir del lugar. Las esposas de Stepford. La película comienza con la realización de que todas las mujeres son robots, es decir, produciendo alimentos de sus estómagos como un horno, pero luego se descubre que usan un chip para transformar las mentes de las mujeres. ¿Cómo tienen cuerpos biónicos entonces? No tiene sentido. La verdad es que nunca entendí por qué hicieron esa película. La idea de las mujeres robot es rara, y todo el tema de los chips y los cuerpos biónicos no tiene coherencia. Me recuerda a una vez que intenté ver algo que prometía ser interesante, pero solo terminé confuso. A veces, es mejor no pensar demasiado y simplemente disfrutar del entretenimiento. Pero este fue un caso que no funcionó. Armagedón, el personaje de Ben Affleck es despedido por Bruce Willis justo cuando está a punto de subir a un helicóptero a la NASA. Cuando necesita reunir un equipo para ir al espacio, lo que parece que es solo 1 o 2 días después, Ben Affleck tiene una compañía completamente nueva en funcionamiento. Señales realizadas, sitio de perforación, empleados. ¿Estaba solo súper preparado? Es curioso cómo en las películas a veces los personajes se mueven rápido entre situaciones. Ben Affleck pasa de ser despedido a tener una compañía lista en poco tiempo. No se ve mucho esfuerzo en construir ese equipo o en los detalles logísticos. Tal vez solo querían avanzar con la trama, pero siempre me pregunto cómo se justificaría en la vida real. ¿Quién puede hacer eso tan rápido? El Hulk en Los Vengadores. Cuando el Hulk es un gran peligro para todos y causa daños extremos al helicarrero cuando enojado, se convierte en que Hulk es capaz de controlar y activar perfectamente sus poderes a pedido. Sé que esa escena es genial, pero se explica muy mal y duele seriamente mi capacidad de gustarle a los Vengadores tanto como todos los demás. Considera esto, el hecho de que Bruce esté siempre enojado implica que el Hulk siempre intenta liberarse y Bruce lo retiene de manera consciente. Tiene la opción de dejar de contener al Hulk si así lo desea, como en la batalla de Nueva York. Por otro lado, si Bruce se molesta demasiado, como en el portaaviones, su concentración se romperá y el Hulk se desatará. En Back to the Future 2, Biff roba la máquina del tiempo y va a 1955, creando una línea de tiempo alternativa. Cuando Biff regresa a 2015, debería ser un 2015 alternativo en el que Doc y Marty no hayan viajado al futuro, como cualquier otra vez que alguien cambie el pasado. La idea de Biff robando la máquina del tiempo es interesante. Recuerdo cuando un amigo mío intentó cambiar un momento del pasado. Pensó que podría mejorar su situación, pero al final solo complicó las cosas. Crear una línea de tiempo alterna no es tan simple. A veces, lo mejor es aceptar las decisiones y seguir adelante. En cada película postapocalíptica, la gente parece olvidar que existen bicicletas. Como alguien dijo a continuación, el gas sale mal después de unos meses y los autos pueden ser una molestia para mantener. Las bicicletas literalmente no necesitan gasolina y se pueden mantener más fácilmente que un automóvil. Es cierto. Siempre me he preguntado por qué en esas películas no usan más las bicicletas. Un amigo una vez me dijo que después del apocalipsis, él llevaría su bici y no un coche. Tiene razón, son simples, se pueden arreglar sin tanto lío y son ecológicas. A veces me parece que la gente se olvida de lo obvio. Al final, una bicicleta podría ser una gran solución en esa situación. Ron Swanson en Parks and Rec. ¿Por qué permitiría que las cámaras lo sigan por todas partes, grabando su trabajo, hogar y vida sexual? Él le dice a las cámaras lo importante que es su privacidad todo el tiempo, justo antes de revelar un secreto que nadie conoce. Me encanta el personaje, pero el formato del programa creó un enorme agujero de la trama en su personaje, en mi opinión. Es interesante cómo Ron Swanson se queja de la privacidad mientras tiene cámaras grabándolo.
Su carácter me gusta, pero esa contradicción con el formato del programa es un poco rara. Es como si él quisiera mantener sus secretos, pero a la vez se expone. Al final, eso hace que se sienta menos real. A veces, los personajes no encajan perfectamente en la trama y eso es un detalle que se nota. Fuscaliente. Entonces, Danny no sabe sobre el bien mayor y sus medios para enviar personas en su camino. Entonces, ¿por qué y cómo sabe apuñalar a Nicholas con el bloc de notas lleno de ketchup? En cuanto a la otra ciudad, la gente sabe, Nicholas está muerta y Danny lo ha matado. Entonces, ¿por qué Danny habría pensado poner el salsa de tomate en el bloc de notas y luego fingir que lo apuñala si fuera obvio para los asesinatos? Se interpretó como una improvisación dentro del relato. Se había mencionado anteriormente el paquete de ketchup, y cuando Danny se enteró de la seriedad de la mayoría, comprendió que iban a eliminar a Nicholas. En su lugar, decide colocar el ketchup en un lugar donde sabe que Nick guarda un cuaderno, y luego lo pincha suavemente para que explote, con la esperanza de que Nick coopere con la situación. En Star Wars, A New Hope, Darth Vader sabe que los droides con los planes de Death Star están en tatuaje y les ordena a Stormtroopers que les peine el planeta, luego se va a probar su nueva y brillante Death Star en Alderaan. ¿Por qué no probarlo en el planeta que posee la clave para destruir la Estrella de la Muerte? La película ha terminado en 10 minutos. Es curioso pensar que si Vader simplemente hubiera ido tras los droides en Tatooine, todo habría terminado más rápido. Pero claro, eso no habría hecho que la trama fuera interesante. A veces, los villanos hacen decisiones que no tienen mucho sentido solo para mantener la historia en marcha. Tal vez eso lo hace más humano, ¿no? Al final, si no hay desafío, no hay película. He estado tratando de encontrar la anomalía temporal que nos hizo terminar un año detrás de los eventos de Back to the Future. En serio, 2016 hectáreas tenido Overboards, soelaces de Autoteam. Los cachorros ganaron la serie mundial, incluso el DeLorean está regresando. Marty modificó la línea temporal. Al rescatar al profesor en BTTF3, los Cubs logran la victoria en 2016. Así de sencillo. En esencia, nos encontramos en una línea temporal que no se aborda en las películas, ya que concluyen cuando Marty regresa a los años 80 en la tercera entrega. Las cosas son solo ligeramente diferentes. Esto me molesta. Cada vez que el Flash se enfrenta a su enemigo, llega a la escena e inmediatamente se detiene directamente frente a ellos. Todo lo que tiene que hacer es agarrarlos a super velocidad y llevarlos a una de sus celdas y no serían los más sabios. Pero en cambio, el Flash se detiene frente a ellos, intercambia algunas bromas y luego generalmente es golpeado o desgarrado por el malo. ¿Por qué incluso darles ese segundo de bromas, idiota? Incredible. El Flash es un villano. Se extiende en largas explicaciones hasta que su adversario encuentra la manera de escapar de una situación complicada. Esto siempre me ha molestado también. Sin embargo, una explicación podría ser que Ariel solo sabe cómo escribir en Mer Language, que, por supuesto, Eric no tendría idea de cómo leer. Pero entonces, ¿cómo entiende Ariel el inglés? O que no sabe leer ni escribir, pero puede firmar su nombre. Esto es, sorprendentemente, más habitual de lo que muchos imaginan. Mi teoría favorita de los fanáticos para esa película es que todo tiene lugar justo después de la Revolución Francesa. En esa teoría, el príncipe y parte de su personal fueron enviados a un palacio de invierno aislado para escapar del reinado del terror, mientras que sus padres fueron tomados y probablemente decapitados por los revolucionarios. Explica por qué nadie en el campo circundante parecía saber o preocuparse por el abandono del castillo y la desaparición de todos los internos, todos asumieron que fueron asesinados por los revolucionarios y que el castillo fue perseguido por sus fantasmas, y eran de Versailles de todos modos, no locales. También agrega una dimensión interesante a la hechicera, tal vez en su forma loca, no solo castigaba al príncipe y a su personal, sino que también los protegía. Cerca de la realidad, en la narración original, al menos en aquellas versiones que presentan una historia previa del personaje, el padre del protagonista falleció cuando era joven y su madre perdió la vida en un conflicto. Sin embargo, la malvada bruja que transformó al protagonista en la criatura era en realidad su niñera, y lo hizo porque él se negó a tener relaciones con ella. Me gusta cómo, en Sound de los Muertos, piensan que todo ha terminado, pero luego los militares simplemente se entienden al final y restaura el orden. Creo que este sería el escenario más probable, un pequeño pueblo o pueblo se infecta. Algunos de los sobrevivientes logran salir y dar la alarma, el ejército entra y sanatiza el área. Fin de la crisis.
Me gusta como en Shaun of the Dead piensan que todo ha terminado, pero luego llega el ejército y restaura el orden. Es un escenario que parece plausible. Imaginar un pequeño pueblo siendo infectado y algunos sobrevivientes escapando para avisar. El ejército llega y limpia la zona. Crisis resuelta. Es un buen giro de trama, me gusta esa idea. Creo que la única forma para que la mayoría de los programas relacionados con los zombies trabajen que debes asumir que los medios relacionados con los zombies no existen en su universo. Porque, ya sabes, en nuestro mundo si alguien que debería estar muerto se levantó y comenzó a comer gente y no cayó después de múltiples tiros al cuerpo, entonces las personas, especialmente los militares, comenzarían a apuntar a la cabeza. Es bastante seguro que en nuestro mundo la reacción no sería un «Oh Dios mío, ¿qué está pasando? Los muertos nos atacan». No. Para muchas personas, la respuesta sería algo como «increíble, es el día Z. ¿Dónde dejé mi kit de zombies?». IRC se explicó en los libros. No puede crear portales en los Hogwarts a menos que seas el jefe de la escuela o que levantes los hechizos que protegen a Hogwarts, lo que hicieron para crear laberinto, y todos vigilaban a Harry porque Dumbledore sabía que Voldemort lo quería. Recuerdo que en la escuela siempre había reglas complicadas. Creo que nadie puede hacer portales en Hogwarts a menos que sean el director. Cuando se creó el laberinto, fue un gran problema. Todos estaban al tanto de lo que podía pasar con Harry. Dumbledore sabía que Voldemort lo quería. Siempre había una tensión constante, como si algo malo fuera a suceder en cualquier momento. Simplemente era parte de la vida allí. Al igual que las personas que creen que son Jesús nunca intentan caminar sobre el agua, Buzz nunca se mueve frente a los humanos debido a un sentido innato de autoconservación. El engaño no es que no sea consciente de ser un juguete, sino evitar el hecho de que no es el único Buzz Lightyear. Así es como lo veo de todos modos. Al final de la película, descubre la existencia de otros Buzz Lightyears. Al ver el anuncio, se siente sorprendido y desalentado. Está bien, me tienes pensando ahora. Aunque antes de que cobran vida frente a Sid, Woody dice que tienen que romper algunas reglas. La mayoría de los juguetes son conscientes de que son juguetes y conscientes de las reglas, y tal vez esa autoconciencia les permite controlar lo que de otro modo sería una respuesta involuntaria. Buzz, sin embargo, no es consciente de sí mismo, no puede controlar ese impulso. Tal vez incluso se los negros cuando está congelado. Definitivamente hay más espacio narrativo para jugar allí, tal vez en Toy Story 4. Me acuerdo de una vez con un amigo en la que estábamos hablando de películas. Estuvimos discutiendo sobre cómo muchos personajes no son conscientes de su situación. Lo comparábamos con cómo a veces nosotros también actuamos sin pensar. Al final, decidimos que sería interesante hacer un cortometraje sobre juguetes que descubren su naturaleza. Pensamos que podría tener un buen mensaje sobre la autoaceptación, pero nunca lo hicimos. A veces se queda solo en ideas. Vader no estaba buscando a su hijo en absoluto porque pensó que lo mató cuando ahogó a Padme. Tampoco habría vuelto a Tatooine porque odia la arena. Es grosero, duro y se pone a todas partes. Hay billones de formas de vida sensibles en la galaxia. Las probabilidades de que él encontrara a Luke cuando ni siquiera sabía que existía eran astronómicamente bajas. Dirígete a Facebook y descubre cuántas personas comparten tu nombre, recordando que eso representa solo un planeta. Ahora, imagina cuántos individuos podrían habitar esa galaxia lejana, llena de misterios y posibilidades. Es fascinante pensar en la cantidad de coincidencias que pueden surgir en todo el universo. El problema es que arrancaron ese plan del plan de un villano diferente en los cómics. El tipo original que quería hacerlo era un hombre llamado Vandal Savage, un hombre inmortal que ha tratado de hacerse cargo del mundo casi por puro aburrimiento. La estrategia original del plan era básicamente eliminar la mayor parte de la vida en el planeta y hacerse cargo de las sobras. Sin embargo, el plan tiene mucho menos sentido como un esquema de fabricación de dinero, jaja. Y con una escala mucho más pequeña, es aún estupidez. Vandal Savage merece aparecer en más películas. La forma en que lo desarrollaron en las caricaturas de la Liga de la Justicia fue impresionante, sobre todo cuando colaboró con Superman para viajar al pasado y evitar que se detuviera a sí mismo. Su carácter y presencia son ideales para historias más profundas y emocionantes dentro del universo cinematográfico. Sería interesante verlo en nuevas tramas que exploren su complejidad. He leído fanfics con mejores tramas que se quedaron fiel al universo en sitios fetiche de todos los lugares. También fueron más fáciles de leer y al mismo tiempo ser más detallados.
Todo el asunto del guión lo hizo aún peor de lo que tenía que ser. Se quitó todos los detalles increíbles del libro, y luego lo hizo mucho más corto de lo que realmente era. Lo terminé en menos de una hora. Entiendo lo que dices. A veces, cuando esperas algo bueno y te encuentras con algo que no cumple las expectativas, es frustrante. Es raro que las historias en sitios inesperados tengan más calidad que lo que se supone que debería ser oficial. Terminar algo tan rápido y no sentir satisfacción puede ser decepcionante. Hay veces que vale más lo escrito por la comunidad que por los autores originales. Se referían a su fuente de energía, creo. IRC Gypsy Danger es el único que queda que todavía se ejecuta con energía nuclear. Además, es una película en la que los robots gigantes luchan contra monstruos interdimensionales gigantes. No puedes hacer que un agujero de la trama sea lo suficientemente malo como para evitar que disfruten de esta obra maestra. Tienes razón. Sé que probablemente no puedes maniobrar un petróleo como si fuera un bate de béisbol, pero eso me resultó muy emocionante. En el episodio 2F09, cuando pica y juega el esqueleto de Scratchy como un xilófono, golpea la misma costilla en sucesión, pero produce dos tonos claramente diferentes. Quiero decir, ¿que debemos creer que este es un xilófono mágico o algo así? Ja, muchacho, realmente espero que alguien haya sido despedido por ese error. La verdad es que a veces en la vida pasan cosas raras, como cuando uno se da cuenta de que algo que parece sencillo, en realidad es un lío. Recuerdo cuando un amigo intentó tocar un instrumento y sonó terrible, pero él seguía insistiendo que era parte del show. Siempre es divertido ver a la gente tan convencida de algo que no tiene sentido. Uno nunca sabe si reír o llorar. La película mostró que cada vez que Ferris fue llamado, especialmente por su hermana, sus padres no le creyeron. Entonces, si hubiera dicho que Ferris estaba frente al automóvil, la madre no le habría creído. Correr a casa para vencer a Ferris sería una prueba innegable de que no estaba enfermo para empezar y ha estado mintiendo. La historia de Ferris y su hermana es interesante. Ella intenta hacer lo correcto, pero siempre queda en la sombra. Me recuerda a cuando un amigo mío trató de advertir a su hermano que algo andaba mal, pero nadie le prestó atención. Al final, se dio cuenta de que estaba solo en su lucha. A veces, la verdad es difícil de ver, especialmente para quienes no quieren escuchar. Haces un buen punto, pero ¿no serían vistos como el derecho consuetudinario una vez que vivían juntos y tuvieran hijos juntos después de que ella fuera mayor de edad? En Mi cuello del bosque, el derecho consuetudinario es básicamente lo mismo que el matrimonio. Si compra una casa y mueve a su novia y ella vive allí con usted por un periodo de tiempo, la casa es propiedad matrimonial y no puede venderla sin su consentimiento o comprarla. Es interesante cómo las leyes pueden afectar las relaciones. Conocer a alguien y construir una vida juntos implica muchas complicaciones legales. Mi amigo tuvo una situación similar, compró una casa con su pareja y luego se dio cuenta de que necesitaban un acuerdo legal. Al final, decidieron hacer todo por las formas legales. Así que vivir juntos no siempre simplifica las cosas. De repente no los transportaron a 1985 después de conocer a Marty en 1955. Vieron a Marty crecer, no convertirse de repente en Calvin. Tiene sentido que no notarían las similitudes. La gente también olvida la cara de las personas después de 30 años, especialmente después de conocerlo por solo unos días. A veces la gente no se da cuenta de los cambios en las personas con el tiempo. Recuerdo a un amigo que no lo vi por años. Cuando lo volví a encontrar, tenía una apariencia diferente. Al principio, no lo reconocí. Pasaron muchos años y en esos tiempos, las caras cambian. Es fácil olvidar detalles. La gente se adapta, crece y algunos también desaparecen de nuestras vidas, sin que nos demos cuenta. Solo pasó 2 días en el pasado y luego desapareció. La mente no es tan confiable como la gente piensa. Él insistió en que su nombre es Marty, es la parte tonta de esa película. Doc debería haberle dicho que tuviera un nombre falso si todo el CK podría haber sucedido. Es curioso cómo la memoria puede ser engañosa. Recuerdo a un amigo que siempre insistía en que su apodo era algo genial, pero al final era un desastre más. Lo gracioso es que nunca lo cambió, aunque lo intentó varias veces. Al final, nos reíamos de lo absurdo que era aferrarse a eso. A veces, las cosas no tienen sentido, pero eso es lo que las hace memorables. Estoy de acuerdo en que es un agujero de la trama.
Y recuerdo haber visto una entrevista con Spielberg y él dijo que se dio cuenta y que realmente no le importaba. Pero sí lo mencionan. Son los fantasmas de concreto del que Hammond habla en el primer viaje en jeep desde los helicópteros. Como siempre, hay más sobre los fantasmas en el libro. Es curioso cómo algunos directores se enfocan más en la experiencia que en los detalles. Recuerdo una vez que discutí sobre una película con un amigo y nos dimos cuenta de un montón de inconsistencias. Al final, decidimos que la trama y la emoción no eran todo, y lo demás pasaba a segundo plano. A veces, es mejor disfrutar el viaje y dejar que los detalles se resuelvan solos. Apuesto a que Alice estaba faroleando. Ella imaginó ese escenario y le dijo a Aro que era una visión del futuro. Básicamente le amenazó la mierda y se salió con la suya. Mientras tanto, Aro no estaba al tanto de la limitación de Hombres Lobo, lo conocía pero lo olvidaba. ¿O era solo un idiota? Parece que Alice tiene una manera interesante de lidiar con las cosas. A veces, la gente hace lo que sea para conseguir lo que quiere, incluso inventar cosas. Y Aro, ya sea que no supiera o simplemente se dejara llevar, eso le pasa a muchos. La confianza ciega puede llevar a situaciones curiosas. Al final, siempre hay alguien que sale ganando. El hoyo real de la trama en Beetlejuice, que todavía puedo perdonarlo, es cómo se meten en problemas para el trabajo inquietante de aficionados con ¿qué bien hace para arrancarle la cara frente a ellos si no pueden ver? ¿Tú? Y luego, un minuto después, se felicitó por inquietante ingenio esculpiendo sus caras en formas locas. Sí, esos efectos especiales fueron drogas. Pero amigo, ellos todavía no pueden verte. Es curioso pensar en cómo a veces las reglas dentro de una película no son muy claras. Esto me recuerda a un amigo que siempre se quejaba de esas cosas en las películas. Se molestaba por pequeños detalles, pero al final perdía de vista la diversión de la historia. Es cierto, a veces hay inconsistencias, pero disfrutamos del viaje. Al final, no todo tiene que tener sentido perfecto. No recuerdo que nadie haya dicho que Anna físicamente no podía irse. Simplemente extrañaba tener algún evento social en el castillo y estaba sola porque su hermana, que era su mejor amiga antes, de repente no quería jugar con ella. Sin mencionar la falta de luz cuando presumiblemente tendría que pasar muchas horas del día en el castillo haciendo lo que sea que haga las princesas. A veces, te das cuenta de que la gente se aleja sin razón aparente. Ana se sintió sola porque su hermana decidió no pasar más tiempo con ella. Recuerdo cuando a un amigo le pasó algo similar. Se quedaba en casa mientras todos salían. Era incómodo y se sentía atrapado. A veces solo necesitas más conexiones y algo de luz en tu vida. Al final, la soledad puede pesar mucho. Piénselo de esta manera, Bruce está siempre enojado. Significa que Hulk siempre está tratando de salir y Bruce lo detiene conscientemente. Puede optar por dejar de contener a Hulk si quiere, como durante la batalla de Nueva York. Alternativamente, si Banner se enoja demasiado, como en el Helicarrier, su concentración se romperá y el Hulk saldrá. La verdad es que a veces me siento como Bruce. Estoy tratando de mantener la calma en situaciones difíciles, pero hay momentos en los que es complicado. Te provocan y luego te ardes por dentro. He tenido mis propias batallas con eso. En el trabajo, por ejemplo, a veces solo quiero gritar. Al final, trato de encontrar un equilibrio, no dejar que mi Hulk salga. Es un trabajo constante. Tu dulce hijo de verano. Esta es la cosa más inocente que he leído. Todos sean como no tiene ningún sentido bla, bla, divaga cínica y estás aquí con obviamente. Santa es mágico, ¿du? Es curioso cómo algunos ven las cosas de manera tan negativa. Tengo un amigo que siempre creía en lo bueno de la vida, incluso cuando todos decían lo contrario. Mientras otros hablaban de decepciones, él mantenía su fe en cosas simples, como la magia de Santa. A veces, esa visión inocente es lo que se necesita para ver el mundo de forma diferente, sin perder la esperanza. Marty cambió la línea de tiempo. Al salvar al maestro en BTTF3, los cachorros ganan en 2016. Mierda realmente simple. En esencia, estamos en una línea de tiempo que no se explora en las películas, ya que terminan una vez que Marty vuelve a los años 80 en la tercera película. Las cosas están tan ligeramente apagadas. La historia de Marty siempre me ha parecido interesante. Cambiar un pequeño detalle y, de repente, las cosas son diferentes. Me hace pensar en cómo decisiones cotidianas pueden afectar todo lo demás.
Aunque el cambio en el tiempo crea un montón de problemas, también presenta posibilidades nuevas. Imaginar un mundo donde los Cubs ganan en 2016 por algo tan simple es curioso. A veces, solo hay que mirar un poco más allá de lo evidente. Los átomos son en su mayoría espacio vacío, como por un porcentaje masivo, como 99.99999% vacío. Si él pudiera comprimir las partículas subatómicas más juntas, podría ser más pequeño como desee. Estoy bastante seguro de que si trataste de hacer eso, aunque causaría una explosión nuclear o algo de mierda, pero no soy físico. Se vuelve más pequeño que las partículas subatómicas, como neutrones, protones y electrones, si no me equivoco, lo cual no podría suceder si las propias partículas subatómicas no se redujeran. Saber que Flash no ayudaría a nada para hacer algo al respecto, él es demasiado rápido. Es como si supieras que Superman te estaba lanzando e intentaste pararlo. Sí, buena suerte con eso. A veces, recordar momentos de amistad me hace pensar en lo rápido que las cosas pueden cambiar. Una vez, estaba en un partido de baloncesto y uno de mis amigos era increíblemente rápido. Sabía que tenía que marcarlo, pero siempre estaba un paso adelante. Al final, solo pude quedarme ahí, mirando cómo anotaba. Era frustrante, pero también divertido. La velocidad puede ser abrumadora, pero también trae sus propias lecciones. Cada vez que alguien menciona esto, me pregunto si la persona ha visto a Batman comienza. Eso fue básicamente una llamada de regreso a esa película. Sí, Bruce Wayne puede moverse por el mundo sin dinero porque lo ha hecho antes. Realmente mi único problema es que no sabemos cuánto tiempo lleva. Literalmente bien con el que lo hizo porque es Batman y Batman puede hacer cualquier cosa, pero desearía que nos hayan dicho cuánto tiempo llevó. Me parece interesante cómo algunas cosas en las películas nos dejan con preguntas. Es cierto que Bruce Wayne tiene habilidades especiales, pero siempre queda esa curiosidad de cuánto tiempo le tomó lograrlo. A veces, solo queremos un poco más de contexto para entender el viaje del personaje, pero al final, sabemos que es Batman. Aunque no nos den detalles, sigue siendo entretenido verlo. Ese está resuelto por la magia de la mala edición. Originalmente Raptors también fueron capturados junto con el T-Rex y escaparon dentro del barco, pero la escena se cortó de la película, por lo que no tenemos contexto sobre cómo la tripulación fue asesinada y el bote se estrelló contra el puerto de San Diego. Editar, acabo de revisar algunos de los tableros de mensajes antiguos. El script puede haber hecho que los Raptors se escondieran a bordo del bote. De cualquier manera, un detalle bastante descuidado para dejar de lado para configurar esa secuencia de acción final. Siempre me pareció muy extraño que todos, de manera tan misteriosa, fallecieran. Agradezco la aclaración, ahora hay un aspecto menos que me desagrada de ese mundo perdido. Esa es una gran teoría. Siempre me molestaba que la gente olvidara a los habitantes de un castillo en el transcurso de 10 años. ¿Cómo podrías olvidar que tuviste un príncipe viviendo en tu patio trasero? Eso debía ser incluido en la narrativa mágica, el hechizo se extendió desde el castillo, haciendo que todos sus sujetos lo olviden. A veces, me pregunto cómo la gente olvida cosas tan obvias. Recuerdo cuando un amigo se mudó y su familia estaba tan ocupada que se olvidaron de avisarle sobre una fiesta que hicieron. Solo se enteró porque un vecino lo comentó. Es raro cómo la vida puede hacer que la gente se desconecte, igual que esa teoría del príncipe. La falta de atención puede hacer que las cosas más importantes se vuelvan invisibles. Muy seguro en nuestro mundo la reacción no sería «Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Los muertos nos están atacando, ¿no?» Para muchas personas, la reacción sería «Perro de Diggity Hot Diggity, es Z-Day. ¿Dejo mi kit de zombie?» Es un poco irónico, pero en los cómics de Left 4 Dead, la madre de uno de los personajes se convierte en zombie y muerde al padre. La historia detrás revela que ambos eran aficionados a las películas de zombies, y ella asume que su padre también se convertirá, así que decide acabar con su vida. Más adelante, descubren que el virus es muy contagioso, y los protagonistas son inmunes debido a una genética que suele heredarse del padre. Vaya sorpresa. Sí, esto es lo que iba a decir. Abordan específicamente esto en la película diciendo que necesitaban un equipo de perforación de élite para usar equipos especializados. Es más difícil entrenar a un astronauta para que sea un perforador de élite que tomar un perforador de élite y enseñarles los conceptos básicos de un traje espacial, que al final del día es todo lo que necesitaban hacer. No es que se esperaba que volaran allí y realizaran el trabajo real de los astronautas.
Imagine que tenía un conductor de rally y un médico que no podía conducir. ¿No preferiría enseñarle al médico los conceptos básicos de conducir a llegar a una emergencia que enseñarle a un conductor de rally a ser médico? Es un enfoque interesante. A veces tenemos que pensar de manera práctica. Si necesitas una habilidad específica, puede ser más eficiente enseñar lo básico a alguien que ya es muy bueno en su campo. Tu analogía sobre el piloto de rally y el médico es un buen ejemplo. Al final, se trata de usar los talentos disponibles de la manera más efectiva, sin complicar lo innecesario. Sí, sería como Joseph Stalin diciendo mi nombre es Joe. Joseph Stalin es un nombre que la gente reconocería, al igual que Kan no Nien-sin, pero no solo Kan o Joe. Demonios, tengo un compañero de trabajo llamado Kan, es solo un chico asiático flaco. Es curioso cómo algunas personas llevan nombres que son muy reconocibles, y eso les da una cierta presencia. Recuerdo a un compañero que se llama Kan, y no tiene nada que ver con personajes históricos. Es solo un tipo normal, bastante tranquilo. A veces pienso en la diferencia entre los nombres y cómo afectan la percepción de las personas. Al final, la mayoría solo somos personas comunes, sin importar el nombre. Solo pensé que la armadura de la máquina de guerra estaba específicamente hecha para Rhodey. Entonces, por supuesto, le quedaría bien. ¿Quién que no sea Tony y Rhodey donde la armadura en las películas? Tal vez en 3 donde Pepper se pone el casco, pero es un casco, la cabeza de Tony es probablemente más grande, por lo que el casco, por supuesto, le cabía sobre su cabeza. Aparte de esos 3, ¿quién? Editar, sí, el presidente usa la armadura de Iron Patriot en 3. No tengo idea, la suspensión de la incredulidad es mi mejor respuesta para esa. La verdad es que siempre asumí que el traje de War Machine era solo para Rhodey. Por eso pensé en cuántas personas realmente podrían usarlo. Tony y Rhodey son los más obvios. Tal vez Pepper, pero eso tiene sentido solo por un momento. Al final, hay cosas que se tienen que pasar por alto en las películas para que la historia siga. A veces, solo es mejor dejarlo así. El aire es de aproximadamente 1.3 kg/m superíndice 3. Si pesa alrededor de 80 kilogramos, probablemente tenga 80 litros de volumen. Los humanos se hunden y flotan en agua y 1 litro de agua igual a 1 kilogramo, que equivale a 0,08 metros cúbicos. Para llegar a los 61 metros cúbicos, tendría que aumentar de tamaño 9 veces y tener alrededor de 16 metros de altura. Supongo que en la película tiene alrededor de 2 o 3 pisos de altura, eso es aproximadamente 6 a 10 metros, así que no debería flotar. Es curioso pensar en las reglas de la física en las películas. A veces, el tamaño de los personajes no tiene mucho sentido. Imagina a alguien de 16 metros de altura y cómo eso cambiaría todo. En la vida real, las proporciones importan mucho. Es un buen recordatorio de que el cine puede ser divertido, pero no siempre es realista. Simplemente hay que disfrutarlo por lo que es. Literalmente tenían las 2 puertas adecuadas en la pluma Raptor. Quiero saber por qué la puerta gigante estaba allí. El dino ya había pasado toda su vida allí, y sería mejor llevar a las personas a la jaula en lugar de moverla. La cantidad de dinero que se habría gastado en esa puerta gigante que nunca debería haber podido abrirse en primer lugar es asombrosa. Es recomendable contar con una puerta de tamaño humano o, al menos, tener un refugio interior donde el personal pueda resguardarse en caso de que se presente una situación similar. Esto aseguraría la seguridad y protección de todos durante eventos inesperados. La planificación adecuada puede marcar la diferencia en momentos críticos, garantizando que haya un lugar seguro al cual acudir. No muy lejos de la verdad, probablemente muy lejos de la verdad, teniendo en cuenta que la Revolución Francesa tuvo lugar en 1789 y el autor de la historia original murió en 1770 después de publicarla 30 años antes. Eso es un poco irónico. A veces, los relatos se distorsionan con el tiempo. La gente tiende a adaptar historias a su contexto. Es curioso pensar en cómo las fechas y los eventos están tan entrelazados. A veces, da la impresión de que la realidad se vuelve más interesante que la ficción. Quizás la historia termina siendo reinterpretada por quien la cuenta. Un poco triste / diagonal irónico, pero en los cómics que acompañaron los 4 juegos muertos izquierdos, la madre del personaje de la niña se convierte en un zombi y muerde a su padre. Su historia de fondo es que ella y su padre están realmente interesados en las películas de zombies, por lo que asumen que va a girar y ella lo mata. Más tarde se enteran de que el virus es extremadamente contagioso. Básicamente estar cerca de un zombi te infectará,
Y los personajes principales no han sido infectados porque son genéticamente inmunes. Y los genes generalmente provienen del padre. Vaya. Es una historia un poco trágica. La chica se ve atrapada en una situación dura. Matar a su papá pensando que se convertiría en zombie, y al final resulta que él era inmune. Esa irónica vuelta del destino es impactante. A veces, lo que creemos que sabemos puede no ser cierto. Ese tipo de giros te hacen reflexionar sobre las decisiones difíciles en momentos de crisis. Tenía alguna promesa y me gustó que estuvieran dispuestos a mezclar las cosas ocasionalmente, pero creo que estaba demasiado limitado por un etos amigable para la red. Fue otro procedimiento policial donde un tipo inteligente ayuda al policía capaz. Claro que trató de hacer cosas diferentes con esa fórmula, pero al final del día sigue siendo una fórmula conocida. La verdad es que eso me recuerda a una serie que empezamos a ver con unos amigos. Tenía potencial, pero al final solo repetía la misma fórmula. Cada episodio era igual, el tipo inteligente ayudando a la policía, y aunque intentaron innovar, no lo lograron. A veces pienso que demasiadas series se quedan atrapadas en eso, como si no se atrevieran a salir de la zona de confort. Honestamente, nunca he visto una película que me haya enojado tanto. Cuando llegó a la parte en la que el personaje de Ruffalo explicó sus motivaciones, fue el colmo de muchos y tuve que impedirme gritar ¿estás bromeando yo? En el cine. A veces, una película puede tocar una fibra sensible. Recuerdo una vez que vi una que realmente me frustró. Simplemente no podía creer las decisiones de los personajes. Me sentía como si estuviera en la película, deseando gritarles que recapacitaran. Al final, solo me quedé en silencio, pensando en lo intensa que había sido la experiencia. Sí, dijeron en el libro, es una llave inglesa, dándola, dijo Fred, pero decidimos anoche, tu necesidad es mayor que la nuestra. De todos modos, lo sabemos de memoria, dijo George. Te lo legamos. Realmente ya no lo necesitamos. Me acuerdo de un tiempo cuando un amigo me dio un libro que le gustaba mucho. Dijo que lo había leído tantas veces que ya no lo necesitaba. Al principio me sorprendió, pero luego entendí que la amistad a veces se trata de compartir lo que valoramos. Me ayudó a apreciar más las historias y esos momentos simples que fortalecen los lazos. A veces, lo más pequeño puede tener un gran impacto. Daybreakers con Ethan Hawke hace un gran trabajo al mostrar un apocalipsis de vampiros, inteligente. Todos son un vampiro, por lo que tienen que alimentarse de sangre falsa, pero de lo contrario tienen una sociedad completa como los humanos de antaño, porque eran humanos. Soy Legendi School, pero la adaptación cinematográfica más reciente los hizo parecer más un híbrido zombie. En realidad, el problema en la trama de esa película radica en el uso de bancos de sangre humanos para alimentar a los vampiros, pero están experimentando escasez, ya que solo se puede recolectar una cantidad limitada sin afectar a los humanos. Están intentando desarrollar sangre sintética, pero las soluciones propuestas para solucionar este dilema resultan en la muerte de los vampiros. No sé. Sus declaraciones públicas dieron realmente extrañas para muchos personajes. Solo puedo esperar que la rareza no se traduzca en fantásticas bestias de ninguna manera. Me ha enseñado bastante bien que los autores no son dueños de sus personajes. Una vez que el canon está en papel, ningún autor tiene el poder de declarar que un personaje es diferente a sus acciones y palabras transmitidas. Entiendo lo que dices. A veces, la manera en que un autor se expresa sobre sus personajes puede parecer rara y cambiar nuestra percepción. Me recuerda a una amiga que siempre tenía su propia interpretación de los personajes de sus libros favoritos. En ocasiones, sus ideas eran tan diferentes de las historias que me hacía cuestionar lo que realmente significaban. Es interesante ver cómo la interpretación puede variar entre personas, ¿no? Sí, ese final es del libro, se revela que los zombies, que son vampiros en el libro, son realmente inteligentes y están aterrorizados por el monstruo de día que camina a la luz del sol sin ser lastimados y los cazan como animales. Soy Leyenda es una referencia al hecho de que él es el monstruo del que cuentan historias. El final alternativo de la película, aunque es interesante, no coincide del todo con el desenlace del libro. En el filme, el protagonista y los zombies llegan a un acuerdo tras obligarlo a enfrentar la magnitud de sus faltas. En la obra, sufre un castigo fatal. Considero que esta versión es excepcional, ya que presenta al carismático actor de manera provocativa, desafiándonos a reflexionar sobre su verdadera naturaleza. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.